Otra de las cuestiones que se maneja frecuentemente en los libros especulativos es la de una posible presencia egipcia en el pasado de la isla. Esa idea se basa en unos cuantos detalles. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el otro programa de la serie dedicado a la isla de Pascua, les mostrábamos un moai en la cantera del Rano Raraku que tenía una barba, una especie de perilla faraónica. En realidad no es el único, hay otros más en la isla también dotados de esa perilla. Pero si a ese dato añadimos que los antiguos pascuenses, igual que los egipcios, llamaban al sol Ra, entonces esa hipótesis adquiere mucha más verosimilitud. Pero si además añadimos como tercer detalle que algunos moais de la isla, como estos de Anaquena, tienen grabado en la espalda un símbolo muy parecido al Ankh, a la cruz egipcia, entonces ya casi no queda duda alguna. Lamentablemente, la perilla faraónica no es exclusiva de los faraones. Otras muchas culturas han representado a sus personajes en bajorrelieves, en pinturas y en esculturas con una barba similar, como sucedió con los olmecas, los mayas, los mochicas o los mismos chinos. Y lamentablemente también esa cruz Ankh que llevan los moais grabada en la espalda no es tal, sino que es la lazada del cinturón ceremonial que a su vez representa el arco iris y la luna encima de ese arco iris. Por otra parte, por lo que sabemos hasta ahora, por lo que los arqueólogos han comprobado, cuando se tallaron los moais, hacía por lo menos 1000 años que el último de los faraones había pasado a mejor vida. Esto no quiere decir que la isla de Pascua no tenga misterio. Lo tiene, pero sin necesidad de recurrir a la presencia en su pasado de egipcios, fenicios, vikingos o vascos, que de todo eso se ha dicho. Un misterio es, por ejemplo, el de las tupas, esas torres cilíndricas que salpican la isla, similares a otras torres levantadas mucho tiempo antes en la cuenca del Mediterráneo. Se ha dicho que tenían una función de observatorios, desde los que detectar la llegada de intrusos o la presencia de bancos de peces. Hoy podemos afirmar que sí eran observatorios, pero de un tipo muy distinto. En el año 1914 vino una antropóloga inglesa, se llamaba Scoresby Routledge, y empezó a preguntarle a los isleños, y ella entrevistó más o menos a 18 nativos que habían nacido antes de la llegada de los misioneros. Y según esta gente, las torres eran ocupadas por sacerdotes que se dedicaban a la observación de la bóveda celeste, el movimiento de ciertos astros, y que indicaban la salida del sol, también a otros de estas torres, pero principalmente lo que les interesaba a ellos saber era las diferentes temporadas del año en que llegaban aves y peces migratorios a la isla, también la época de festividades, la época en que debía plantarse y cosechar algunos productos. Después, cuando empezamos a realizar la prospección arqueológica con la Universidad de Chile, encontré bastante curioso de que había una serie de alineamientos entre las torres y además había unos torreones secundarios más pequeños, bastante bien hechos, que estaban en ciertas posiciones extrañas y que no servían ninguna función específica que se notara así a primera vista. Entonces vine con un amigo mío que es un astrofísico que trabajó mucho tiempo para la NASA, que se llama Malcolm Clark, y Malcolm Clark sacó una computadora pequeña de bolsillo y empezó a hacer una serie de cálculos y me dijo, mira, me parece que estas torres indican la salida del sol y la puesta del sol durante el solsticio, el equinoccio, y también la salida de ciertas estrellas que eran importantes porque indicaban el principio de una festividad. Entonces empezamos a marcar todas las torres en un plano muy detallado y una vez que teníamos todas las torres levantadas, yo le mandé el plano, él hizo una serie de cálculos y después decidimos comprobarlas en el terreno. Entonces yo me vine y coloqué postes en las diferentes torres, me coloqué arriba de una torre de observación como esta. Y enseguida vimos que el día 21 de diciembre, el solsticio de verano, el sol salió exactamente detrás de una torre y la sombra del poste que yo había colocado llegó y pasó exactamente por el centro de la torre donde estaba parado. Y el misterio no reside en que tuvieran un calendario basado en la salida o la puesta del sol durante los solsticios, ni tampoco en que la luna o algunas constelaciones
ejercieran determinada influencia sobre su sociedad, sobre su forma de vida. El misterio está en la alineación misma de las torres, porque señalan puntos astronómicos precisos. Y eso significa siglos, largos siglos de observaciones. Si la cultura de Pascua partió de cero, como se supone, necesitó de mucho tiempo para llegar a ese nivel de conocimiento astronómico que las torres implican. Es decir, o ellos lo aprendieron por su cuenta, lo que es tanto como darles una antigüedad mucho mayor de la que los arqueólogos suponen, o alguien se lo enseñó. Cuando los europeos llegaron aquí, todo estaba ya terminado y la época de oro de la isla de Pascua era tan solo un recuerdo. Las dataciones por el carbono 14 demuestran que hace 1100 años se levantaron monumentos, pero esto no quiere decir que esa u otra cultura no existiera desde mucho antes. Para alcanzar esta altura de conocimiento, de técnica y de creencias, un pueblo aislado necesita tener detrás muchos siglos de historia. Sabemos de la isla desde 1722, el año en el que fue descubierta. Pero hacía ya mucho tiempo que las guerras y el hambre habían terminado con la cultura que levantó los moais y edificó los observatorios. Los pascuenses que conoció Roggeveen al desembarcar no sabían prácticamente nada de esa época dorada. Conservaban algunos recuerdos fragmentados, leyendas, y seguían practicando algunas ceremonias viejas más por tradición que por conocer su auténtico significado. Y es precisamente una de esas antiguas ceremonias la que nos ha traído aquí, a la cima del volcán Rano Kau. Era donde se celebraba anualmente la elección, el nombramiento del Tangata Manu, el hombre pájaro. En muchas partes de la isla, pero sobre todo en las rocas del borde occidental del Rano Kau, hay petroglifos que representan a un extraño ser. Un pájaro con cuerpo humano, o si se prefiere, un hombre con cabeza de pájaro. Está en una rara postura, como si su actitud fuese de oración, y es frecuente que se encuentre enfrentado y aún unido a otro ser similar. Son el recuerdo de una vieja ceremonia, un culto cuya versión más o menos oficial es la siguiente. Cada año, en el primer mes de primavera, subían hasta aquí, hasta la ciudadela de Orongo, los caciques de la isla. Ellos aspiraban al título de Tangata Manu, hombre pájaro. Cada cacique tenía uno o varios atletas que llegado el momento se lanzarían al agua, nadando o cabalgando una pora, una especie de pequeña embarcación de totora, y que debían llegar hasta Otuní, el más grande de los 3 islotes que se divisan desde esta parte del volcán. Unos lo alcanzarían y otros morirían devorados por los tiburones.